Hola chicos, les voy a dar un pequeño puntecito teórico para que podamos retomar los temas que tienen que ver con la primera actividad de primero A. Comparto pantalla con ustedes. Cuando trabajamos con la situación comunicativa, nosotros evaluábamos en esa situación quién era el emisor, quién enviaba el mensaje, quién era el receptor, quién lo recibía, cuál era el mensaje que se enviaba, cuál era el código, si este código era verbal o no verbal, ¿sí? Si utilizaba palabras o no. El canal, si llegaba a la persona a través de un medio auditivo, audiovisual o solo visual. También lo podemos entender el canal como si esto se da en forma escrita o en forma oral. Y después analizábamos el contexto, dónde, cuándo, en qué situación ocurría lo que sucedía en el momento de la comunicación. Otra variable a considerar tenía que ver con las variedades de la lengua, ¿sí? Que a veces podían funcionar, más allá de que se hablara la misma lengua, como cuestiones que complicaban comunicarse, como el dialecto, las distintas variedades de un mismo idioma que se hablan en distintos lugares, ¿sí? A veces incluso dentro de la misma ciudad o la misma región. Por ejemplo, hablan para diferentes personas que habitan en España, en Argentina, en Chile, ¿sí? Dentro de la misma Argentina, si nosotros le decimos cabrón, por ejemplo, a un mendocino, no lo va a tomar muy bien, porque cabrón no es alguien que se enoja, como se usa este término en Provincia de Buenos Aires, sino un cornudo, ¿sí? Alguien que ha sido engañado por su pareja. Entonces, el dialecto puede complicar la comunicación. El cronolecto, que es la variedad de lenguaje que nosotros utilizamos de acuerdo con nuestra edad, ¿sí? Nosotros, gente de mi generación y de la generación de mis padres, usa la palabra flaco, pero más acá se utiliza la palabra chabón, ¿sí? Hubo una generación entre mis padres y yo que utilizaba la palabra kia, por ejemplo. Y después cuestiones que tienen que ver con el sociolecto, ¿sí? Con la situación social, el ámbito social en el que se mueve la persona, que nos llevan a nosotros a hablar de nafta y a gente de una clase social más alta la llevan a hablar de combustible, por ejemplo, o a nosotros a hablar de pieza o habitación y a ellos a hablar de cuarto. ¿Sí? Vete a tu cuarto o anda a tu cuarto, ¿sí? Y el registro es la variedad que yo utilizo adaptándome al contexto comunicativo. Doy como ejemplo acá cuando uno usa un lenguaje informal, ¿sí? Un registro informal en el aula y los docentes nos dicen esto no es una cancha de fútbol. El registro informal está aceptado en una cancha de fútbol, pero no está aceptado en la escuela en donde trabajamos con un cierto grado de formalidad. Al mismo tiempo, hay lugares donde se usa un registro mucho más formal, ¿sí? Por ejemplo, en ámbitos laborales o en ámbitos legislativos, en ámbitos judiciales, se utiliza un léxico mucho más formal, un registro más formal que el que usamos nosotros en el aula, ¿sí? No le vamos a decir al juez, hey chabón, o a la directora, ¿sí? Pero sí se lo vamos a decir a un amigo. En cambio, si a un amigo le decimos, usamos un registro formal, y le decimos, disculpe caballero, nos va a mirar como diciendo, ¿qué pasó? ¿Sí? Esto en cuanto a los componentes comunicativos y las variedades de la lengua. Esto se relaciona con la primera actividad que tienen ustedes, ¿sí? En donde hay un diálogo entre dos chicas, Ayelen y Charo, una de ellas es argentina y la otra viene de Barcelona pero está viviendo en Chile. En esa conversación se dan una serie de confusiones. La idea es preguntarnos, después de leer este diálogo, cuál es el problema que tienen Ayelen y Charo para comunicarse y si en algún momento les sucedió a ustedes algo así. El segundo punto de la actividad 1 tiene que ver con pensar en estas situaciones, la de Ricardo declarándole su amor a Carla el día lunes 20 de mayo a las 8 de la mañana en el aula, la situación de Carla, en realidad hay un error de tipeo mío, lo reconozco, escuchó atentamente a Ricardo y le comunicó que llamaba a otra persona en la plaza, una tarde de primavera. Y la última situación, el primer año C,
todo el curso, escuchó con agrado la exposición realizada por Bruno, un estudiante de ese curso. La idea es pensar en estas tres situaciones: quién es el emisor, quién envía el mensaje, quién es el receptor, qué mensaje se envía, ¿sí? Aunque no lo diga literalmente, pensar cuál es el mensaje que se está enviando, qué código se utiliza, si es verbal o no verbal, qué canal, por qué canal lo recibe la persona que es el receptor, ¿sí? Esto es, si lo recibe por vía visual, si lo recibe por vía auditiva o por ambas, ¿sí? Audiovisual, y cuál es el contexto en el que se da este mensaje. Este sería el contenido de la actividad 1 y el marco teórico para enfrentar. Bueno, desde ya muchas gracias. Después les comparto una pequeña guía para hacer la actividad 2.